quizá el punto más tenso ahora mismo del frente, al menos de más atención se le está dando, ¿no? Tenemos ese cerco parcial de la ciudad, esta ciudad que será uno de los puntos fuertes del ejército ucraniano en la zona sur del frente de Donetsk, que ahora mismo está pues, en una situación de cerco o cuasi cerco. Se desconoce si hay algún tipo de salida sobre el río funcional ahora mismo o no. Algunos rusos dicen que no. Los ucranianos dicen que tienen esas maneras de escapar todavía. Está un poco en el aire. Se sabe que anteriormente se han construido pontones sobre el río, el Mokryali, pero que también han sido destruidos por bombardeos rusos, así que ahora mismo la situación está un poco en duda. A lo largo del día de hoy ha habido varios rumores sobre una posible partición de la ciudad en dos, pero por ahora no hemos podido confirmarlo. Simplemente lo comento por si lo habéis estado viendo, que eh, esa información aún no hemos podido confirmarla, pero hipotéticamente eso se está hablando de que el ejército ruso habría avanzado desde el oeste y desde el este y habría partido en dos esa zona de Velika Novosilka y habría algunas tropas ucranianas atrapadas en el sur. Pero por ahora no podemos confirmarlo. Bien, pues también continúa un poco esa consolidación en torno a Novi Comar, justo al norte de Velika Novosilka. Y bueno, la importancia que tiene Velika Novosilka es básicamente que es uno de esos puntos pivotes, es uno de esos puntos fuertes que sostienen trozos enteros del frente. Cuando caiga la ciudad, porque a este paso parece prácticamente inevitable que caiga, sería sorprendente, sería una sorpresa significativa si no lo hiciera. Se desbloquean varias opciones para los rusos. Una primera de ellas es avanzar a lo largo del Mokryale. Hay toda una serie de localidades y tomar uno de los últimos trozos que quedan, ¿no?, de la región central de Donetsk, que es el sur del frente, pero es el centro de Donetsk en realidad, y ver en qué posición quedan en relación a los vecinos oblast de Dnipropetrovsk y Zaporizhia. Y en buena medida esto también, la caída de Velika desbloquea para Rusia la posibilidad de hacer avances en dirección a Zaporizhia, sobre todo en la zona de Gueliapol, en el este del Oblast, pero también más al oeste, la zona de Kamiansk o de Hof. En general, se espera que eso, que en primavera, después de que haya capturado el ejército ruso Velika Novosilka y se hayan producido otros cambios también en el sur de Donetsk, que Rusia empieza operaciones en dirección a Zaporizhia. Pero por supuesto, esto es mayormente especulación, ¿no? Y no sería la primera vez que Rusia hace algún movimiento inesperado en el frente en comparación con las expectativas distintas. Así que por ahora solo comentar y esperar. Bien. Luego tenemos pues el progresivo avance en torno a Andrivka, algo más al norte. Es un avance sobre todo desde el norte y también digamos, cerrando las posiciones después de la caída y la toma de Korajovo por el ejército ruso. No ha habido mucha actividad en la zona, pero merece la pena mencionar también que Andrivka es otra localidad importante. Ahora está bastante aislada, esta posición muy difícil. Y después de la captura de Velika Novosilka se volverá aún más difícil esa posición, porque se verá la carretera hacia el norte ya está cortada. Evidentemente, hacia el este ya no hay, solo está Dachne y Ulakli, son dos pueblos pequeños. Y hacia el oeste hay dos salidas. Una de ellas que probablemente se tarde un tiempo, todavía quedará bastante tiempo todavía sin ocupar parte de los rusos, al norte del río Bobcha, pero por la otra salida sur, pues los rusos están a tan solo 3 kilómetros y es de esperar que una vez hayan terminado de avanzar en esa zona al suroeste de Kurajovo, pues tomen el pueblo de Roslip, también avancen sobre esa carretera. No, pues otro punto de avance, algo más al norte, lo tenemos al oeste de Pokrovsk, donde las tropas rusas llevan combatiendo por el control de la localidad de Udachne durante los últimos días, que es una de las dos últimas que están en el camino hacia Dnipropetrovsk. De hecho, este es el punto en el cual las tropas rusas están más cerca de Dnipropetrovsk, han llegado a estar a tan solo 3 kilómetros por esta zona. Esto también ha sido una cuestión importante porque siguen avanzando en dirección norte, rodeando la posición de la propia ciudad de Pokrovsk. Recordemos que ha funcionado como un nodo logístico muy importante para Ucrania, aunque ahora que digamos, estas carreteras se toman al oeste y algo más al este, también ha habido un avance significativo de los rusos cortando la carretera con Dzerzhinsky, me ha salido el otro nombre, ¿no? Con Torets y con. No, no, he dicho, con Konstantinivka.
pues esa posición de nodo logístico pues, ha quedado mucho más deteriorada. También es interesante, hablando de Pokrops, el papel que tiene pues, la mina de carbón de Pokrops, que ha sido recientemente suspendida de todas las operaciones, han saboteado, bueno, sí, han saboteado, pues hablar saboteado. Han saboteado las instalaciones también para que no puedan aprovecharlo los rusos cuando lo tomen, pero en general esa mina pues tenía un papel muy importante dentro de la economía ucraniana y su captura, bueno, su captura todavía no la han capturado, pero su inutilización por la proximidad de las tropas rusas, pues eso es más correcto, hace que, bueno, pues pone en una situación más complicada a los remanentes de la industria ucraniana en el oeste del país. Luego tenemos, como digo, ese pequeño avance hacia la carretera, bueno, no tan pequeño en realidad, no ese avance hacia la carretera entre Konstantinivka y Pokrovsk, algo al este de Pokrovsk, pero tampoco ha habido un exceso de actividad. Y esos dos, no sé cómo decirlo, si no decir slogs, ¿no? Esos tan lentas batallas, tanto de Chasiv Yar como de Torets, por esos últimos, en el caso de Torets, por esas últimas posiciones controladas por los ucranianos, y el caso de Chasiv Yar, por bueno, pues una mayor parte de la ciudad en realidad, pero que son esos dos batallas urbanas que seguimos viendo durante tantos y tantos meses. Eh, Ujú. y luego, bueno, más al norte tenemos pequeños avances a lo largo del frente de los Kill, donde quizá el más interesante es el de al oeste de Terni y Vanivka, que los propios rusos hablan de que es un eje de avance hacia el imán. Iremos viendo cómo se desarrolla a lo largo de los próximos semanas y meses, porque al fin y al cabo, ese avance hacia el imán, si las tropas rusas volviesen a tomar Limán, porque recordemos, ya fue capturada en una primera ofensiva en 2022, es parte de esos territorios que se perdieron durante la ofensiva ucraniana de otoño de 2022, volvería a estar en una posición de presionar directamente desde el norte hacia Slaviansk y Kramatorsk. Algo que, recordemos, es, por así decirlo, la batalla final de Donetsk, ¿no? Las dos últimas ciudades importantes y que tienen pues toda esta serie de llaves y puertos que tantas veces utiliza esta metáfora, ¿no? Para, eh, digamos, eh, avanzar en la zona. Y por último, me parece particular, bueno, por último, quedan dos cosas en realidad, ¿no? Tenemos por un lado ese cruce al norte de Kupiansk, ese cruce del río Skil, que cada vez se está ampliando más, ya han tomado varias localidades, los rusos al otro lado, lo que pensamos inicialmente, mayormente, o que era una maniobra de distracción, una maniobra secundaria, pues se está convirtiendo en toda una cabeza de playa al otro lado del río Skil, en una zona donde es bastante conocido el hecho de que los ucranianos carecen del volumen de tropas necesario para realizar operaciones de un cierto envergadura. Si las fuerzas rusas continúan avanzando en la zona, podremos ver otro nuevo, digamos, punto particularmente activo del frente surgir en esta zona. Pero por ahora sigue siendo pronto para hacer semejante afirmación, pero estamos atentos porque sigue habiendo avances y eso es algo que no se esperaba. Y por último, Kursk, por supuesto. Ha habido, justo actualizado el mapa un poco antes de entrar, un reciente avance ruso han entrado en la localidad de Svetljikovo, en la zona oeste de la bolsa de Kursk, bueno, de saliente de Kursk, más que bolsa, eh, que han, de hecho, si puedes actualizar, darle F5, Edu, simplemente porque ha debido ser mientras estaba ya tenías ya abierto el mapa para que cuando he estado haciendo los cambios. Pero bueno, simplemente eso, continúa esa lenta erosión de las posiciones ucranianas en la zona. También ha habido, recordemos, hubo dos pequeños avances por parte de los ucranianos a principios del año, pero no se quedaron en nada significativo. Pero bueno, sigue habiendo esa progresiva reducción de ese territorio controlado por los ucranianos dentro de Kursk. Pero vamos, sigue siendo un proceso muy lento en comparación con otras zonas del frente. Por el momento no hay mucha información sobre el tema de las tropas de Corea del Norte. Sigue siendo la información sobre las tropas ucranianas sigue siendo confusa, escasa, contradictoria. Ujú, Son las tres claves, diría, que hay al respecto. Más de distintas fuentes, incluso occidentales, se contradicen continuamente. Yo ya. prefiero evitar hablar del tema, no por no querer hablar del tema, os prometo como siempre, os gustaría hablar del tema, pero simplemente me parece que es tan poco fiable la información que tenemos que no, por eso lo quiero mentir, vaya.
No que no sea la primera vez que nos equivocamos y tenemos que corregir, por supuesto, pero aquí en este caso me parece eso, tan inestable la calidad de la información que prefiero ser siempre precavido al respecto y mencionarlo, pues no mucho. No por no tener importancia, sino porque es difícil hablar de ello. Vale. Y con esto, pues hemos hecho un poco de repaso de frentes. Quizá podríamos hablar un poco de las distintas declaraciones que ha hecho Zelensky en Davos en estos últimos días. Ujú. Algunas muy polémicas, otras no tanto. Ha dado mucho de qué hablar los últimos 2 días en ese sentido, al menos. No sé si tú quieres mencionar algo, Ángel, sobre la situación de Ucrania en general. Bueno, estaban preguntando sobre el tema de la movilización, que cuándo se espera que finalice y se vean sus efectos, y cuál es la situación actual. Bueno, yo lo que conozco sobre todo es que la movilización ha tenido unos éxitos bastante eh, que se ha notado poco, es decir, han servido para suplir el frente, pero no para resolver la situación del frente. Y fundamentalmente eso está llevando a que básicamente Estados Unidos, por el lado que está metiendo presión, precisamente es por ampliar la movilización a los de que tienen 18 años. Ahora mismo están los que tienen 20 o 25, no recuerdo. Sí, 25. Ujú. Pero vamos, que si la cuestión es la presión por el tema de la sobre la movilización. Está ocurriendo, no ha dejado de ocurrir durante meses. Lo que pasa es que no alcanza sus objetivos porque tienen muchos problemas para seguir movilizando a los ucranianos. Y esto, además, lo dicen ellos, lo dicen los estadounidenses, lo dicen todo el mundo. Es la cuestión universal. Los ucranianos ahora mismo no tienen un problema de armas, tienen un problema de gente. Y por eso les insisten que baje la edad de movilización. Cosa que Zelensky está tratando de evitar para evitar problemas sociales y para evitar problemas a futuro demográficos de la propia Ucrania. Y por otro lado, también por el hecho de que posiblemente no solucionaría el problema que tiene Ucrania, porque los problemas de organización serían los mismos que tienen los restos de sectores. Ujú. Sí, al final intentar arreglar el problema de la guerra con la movilización es terminar de destrozar el país. Por lo Sí, tanto, el problema es la guerra en sí, es decir, esa es la cuestión. Bueno, pues podemos ir al tema de Davos, que como has dicho, Zelensky ha hecho algunos comentarios allí, he hecho mucho, en general. críticos. Sí, sobre todo además bastante críticos con Europa, ¿no? Sí. Bueno, y no Ujú. solo con Europa, voy a ponerte un ejemplo. El último se está metiendo con Lula, Sí, diciendo que ya no es es cierto, es cierto. un actor diplomático relevante de cara a las negociaciones de paz que pueda haber sobre Ucrania y que su tren ya pasó. No sé, se está metiendo un poco con todo el mundo. También se metió con Biden, se metió un poco con Trump, se ha metido con los europeos, se ha metido con China, se ha metido, no sé, sí, ha sido digamos, una gira bastante explosiva por parte de Zelensky. Que también ha hecho algunas declaraciones interesantes, como que él opina que no debería haber ningún tipo de diálogo con Rusia hasta que Ucrania recupere las fronteras de 2022. Lo cual, Ujú, pues, aparte, es muy poco realista, seamos simplemente sinceros, ¿no? Pero bueno, es unas últimas declaraciones que estaba haciendo en Davos. También en este contexto de la situación en Davos, también están estos rumores, ya que estamos lo mención, de que puede ujú. que haya otro nuevo cambio en la jefatura de las Fuerzas Armadas en Ucrania, que Stirski salga y se le sustituya por otra figura. Está por verse. Vale. No, eso son rumores por ahora en la prensa ucraniana, pero me parece digno de mencionar. Y bueno, sobre las críticas a Europa, si quieres tú ampliar un poco sobre eso. Ujú. Dices, Bueno, fundamentalmente ha criticado a la Unión Europea, ¿no? Como que eh, no es suficiente los compromisos que ponen sobre la mesa, ¿no? sí, en términos generales, sí. Mira, estaba pensando, pues, Sí. simplemente por anécdota, un momento. El único al que no he criticado en todo lo que he ido a Davos ha sido a Aliyev, que se ha reunido con él y se han llevado muy bien, aparentemente. Ujú. Estaba pensando si alguien no había sufrido críticas de Zelensky, pero no, Aliyev. Curioso, sin duda. Y bueno, en ese sentido, por el otro lado, tenemos los movimientos por parte del Reino Unido que sí que apuntan a comprometerse con un posible envío de tropas, que se está hablando de eso, de los que ha llegado a decir, ¿no? Que harían falta 200.000 tropas europeas en suelo ucraniano para asegurar las garantías de un posible alto al fuego con Rusia, bueno, un acuerdo de paz en principio, y entiendo que hablan en esos términos, no de alto al fuego.
Y bueno, evidentemente son unos números inasumibles, ¿no? Es decir, los ejércitos europeos eh, llegan a esas. Necesitan combinar prácticamente, ¿no? Varios Varios ejercicios ejércitos enteros para para. llegar a esas cifras, sí. Eso es. Por otro lado, Polonia, yo diría que más por las elecciones presidenciales que otra cosa, viene siendo más crítico, ¿no? Si bien por un lado tenemos que se asegura el continuado apoyo a Ucrania. Tenemos, por otro lado, algunas declaraciones de que Polonia no se compromete a enviar tropas, lo cual pues, no suena muy bien con lo que pide Trump ante la posibilidad de un acuerdo. ¿No? Yo creo que esto fundamentalmente atiende a esas elecciones presidenciales, que son bastante importantes, y que hay, digamos, un sector cada vez más crítico con Ucrania. El gesto de Ucrania de exhumar los cuerpos de las masacres de Volinia, por ejemplo, pues bueno, es bastante importante en este sentido. Pero en general, digamos, el Ley y Justicia, ¿no? El partido que gobernaba antes en Polonia, pues está siendo cada vez más crítico con Ucrania y yo creo que atiende fundamentalmente a esas elecciones presidenciales. Estaba pensando así un repaso de las declaraciones de Zelensky respecto a Occidente, volviendo un momento Ujú, sobre Davos. Llamó a Estados Unidos débil por básicamente que Estados Unidos no hizo todo lo posible para apoyar a Ucrania durante el mandato de Biden. Ha dicho que la supervivencia de la Unión Europea depende de Ucrania y luego ha hablado de que la Unión Europea está abocándose a sí misma a la irrelevancia y que Trump no va ni siquiera a prestarnos atención. Luego ha dicho, es como tú decías, lo de los 200.000 eh, fuerzas de paz europeas en Ucrania, totalmente absurdo en ese sentido. Son cifras que no son asumibles por parte de la Unión Europea en ningún modo. Eh, Ha criticado muy abiertamente a Fico, que cada vez tiene una relación peor con él. De hecho, diría que ahora mismo es peor la relación con Fico que con Orbán, ujú, vale. sobre todo por la cuestión del gas y cómo ha ido Bueno, ahora evolucionando todo están eso. hablando cada vez más de. Sí, sí, digo que cada vez están hablando más abiertamente de bloquear sanciones. Sobre todo Sí, las que se tienen que renovar cada 6 meses o algo así. Tanto Hungría como especialmente Eslovaquia, que es 31 de enero es la fecha límite. sí. Así que. Luego, está pensando si había algo más. Eh, Creo que no, pero acabo de recordar que otra cosa no relacionada con Occidente era que también se había reunido con el primer ministro vietnamita para mejorar relaciones económicas, que había sido algo curioso porque había sido unas pocas reuniones de las que no había salido diciendo improperias prácticamente. Esa era la última Ujú, idea que se me ha quedado. Y bueno, yo creo que con esto más o menos nos mm, vamos a ir cerrando ya el bloque de Ucrania. Consultando un par de preguntas que nos he hecho rápidamente. Bueno, preguntaban cuando estaba repasando los frentes. ¿Qué me dicen de los tres pueblos que conquistó Rusia en Chernígov? Hay varios puntos en la frontera que están así. No es un avance, no es una ofensiva en ningún sentido. Es simplemente una serie de localidades que por su ubicación geográfica, por ejemplo, porque está la localidad, está a frontera, la localidad, un río y el otro país. Pues en ambos casos hay varios puntos a frontera que esa localidad ha sido capturada por el otro. En la zona de Kursk hay un par de pueblos así, capturados por Ucrania. En Chernigov hay un par de pueblos así, capturados por Rusia. Hay otro más en la zona de Kharkov, al oeste de la zona de la incursión grande. En general, simplemente es por digamos, por una cuestión de la orografía local que favorece o impide el controlar activamente unos territorios y simplemente pues se han pasado por ahí las tropas de uno u otro bando y han dicho pues plantamos la bandera y ya está. Ni siquiera es que haya una presencia militar firme, simplemente no es una posición ni particularmente valiosa ni particularmente defendible, así que no, simplemente es eso, no le daría más importancia por ahora al menos se lo he hecho.